El laboratorio de hoy nos toca de aislamiento. Antes de empezar con el laboratorio, acordémonos siempre del equipo de protección de bioseguridad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mascarilla, lentes, careta, guantes y un gabacho encima que nos proteja, ¿verdad? Puede ser desechable o puede ser impermeable para que lo podamos limpiar entre paciente y paciente. Entonces, tenemos un dentoformo infantil, ¿verdad? Que es el que se les pide en odontopediatría, pero este ciclo, como vamos a hacer los laboratorios virtuales, pues no se los hemos pedido. Aunque ustedes están ocupando ahorita para el laboratorio el dentoformo que tienen de adulto, ¿verdad? Para poder seguir la práctica. Entonces, ¿qué es importante, verdad? El material que vamos a tener, el arco, que en este caso les voy a enseñar la diferencia que hay entre el arco de adulto y el arco de niño. Existen dos tipos de tamaños, ¿verdad? El infantil y el de adulto. Si ustedes se fijan, sí hay una diferencia entre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les hace hincapié en que el arco tiene que ser infantil. Miren, el de adulto y el de niño. Sí hay diferencia, ¿verdad? Acordémonos que el rostro del niño es más chiquito que el del adulto y tiene que quedar en medio. ¿Qué más vamos a tener? Las grapas, el hilo dental, la perforadora de dique, la pinza portagrapa, que tiene que ser, ¿verdad? Hay que revisarle bien la bisagra para que no se nos trabe en el momento que vamos a colocar la grapa. Igual con la perforadora de dique, tiene diferentes tamaños y según la muela o el diente donde nosotros vamos a colocar, entonces vamos haciendo la perforación, ya sea grande, mediano o pequeño. Y el dique. Diques también hay, grandes y chiquitos, ¿verdad? Idealmente en infantil, pues uno que no le vaya a cubrir toda la cara al niño, porque a veces queda como que fuera una sábana. Si en la clínica donde nosotros trabajamos o lo que nosotros tenemos son de adulto, no hay ningún problema. A veces lo que hacemos es que lo recortamos. Entonces, ¿qué es importante? Las grapas de batalla o de combate en odontopediatría van a ser la 12A y la 13A. ¿Por qué? Porque estas grapas tienen en medio, si ustedes se fijan, como unos dientitos, ¿verdad? Y por eso también se llaman atraumáticas, porque yo puedo colocarla en el diente sin necesidad de haber anestesiado y se adosa en el esmalte de la muela. Entonces, ¿para qué es? ¿Cómo sé yo cuál grapa es para qué muela? Usualmente la 12A y la 13A es para la segunda molar, ya sea superior o inferior. ¿Qué nos va a guiar para saber si es izquierda o si es derecha? Si ustedes se fijan, tiene una pancita más larga de un lado y la otra pancita es como más chiquita. Entonces, el semiarco que tiene más largo va a ir siempre hacia vestibular. Entonces quiere decir que esta grapa, que es la 13A, si el circulito que tiene aquí es más grande, eso va hacia vestibular. Entonces, la grapa 13A va a ser para la segunda molar inferior izquierda y para la segunda molar superior derecha. ¿Por qué? Porque en este caso la parte más delgadita o el arco más chiquitito va a ir hacia palatino. Con la 12A es al contrario, ¿verdad? La pancita más larga va hacia vestibular, entonces va a ser para la segunda molar inferior derecha y para la segunda molar superior izquierda. Entonces estamos hablando que es cruzado. A veces se nos dificulta en el momento de hacer el aislamiento que la boca del paciente es muy chiquita, ¿verdad? Entonces tenemos que explicarle bien. Es importante que hagamos uso de los eufemismos, que son los sinónimos que nosotros le damos al instrumental que ocupamos en odontopediatría para que el niño comprenda lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces yo no le voy a decir, te voy a poner un arco con un dique, con una grapa, ¿verdad? Vamos a decirle, vamos a ponerte un anillito en la muela para colocarte una sombrilla, que es la que nos va a proteger el diente, y vamos a ponerle un marquito alrededor para que sea más fácil para nosotros trabajar. Entonces, habíamos hablado en la clase que hay diferentes formas de poner el dique, ¿verdad? En mi caso, yo prefiero poner esta técnica, grapa con dique de una sola vez, agarro el portagrapa y lo colocamos en nuestra muela.
¿verdad? Yo voy a colocar mi arco. Ese es uno de los pasos o de las técnicas. ¿De qué va a depender la técnica? Cómo se sienta más cómodo el operador. Si para usted es más cómodo colocar primero la grapa y después el dique, colocamos primero la grapa y después el dique. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Nos queda como un poquito largo de los lados. Entonces, ¿qué hacemos? Jalamos el dique y lo enrollamos hacia aquí arriba. Ahí. Y del otro lado también. Jalamos el dique. ¿Y para qué me sirve esto? Para yo poder colocar aquí el eyector y en el momento que yo esté trabajando al paciente, ¿verdad? No le gotee aquí la saliva o el agua. Entonces podemos colocar esta bolsita o para colocar cuando estamos haciendo tal vez algún procedimiento, las torunditas que están sucias, ¿verdad? Entonces, vamos a quitarlo. Otra técnica es todo junto. Ya el arco con el dique y con la grapa. A veces en los niños es un poquito complicado colocarlo todo de una sola vez porque acordémonos que la boca del niño tiene menos apertura que la del adulto. Y a veces hay que estarle repitiendo constantemente que me abra la boquita, ¿verdad? Entonces en este caso lo colocamos todo de una sola vez. Pero como les digo, a veces se dificulta un poquitito hacerlo todo de una sola vez. Ahí estamos. A veces pasa, ¿verdad? También que si no colocamos o asentamos bien la grapa, entonces a veces se nos viene todo de una sola vez. Entre más cómodo sea para nosotros nuestra postura de trabajo, y importante, ¿verdad? Siempre sacar el dique de la grapa, de la aleta, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, en el momento que uno lo coloca, las aletas quedan por fuera, ¿verdad? Vamos a volver a intentar. A todos nos pasa, ¿verdad? Aunque muchas veces hayamos puesto el dique, ¿verdad? A veces nos pasa con algunos pacientes, es más fácil, con otros pacientes es un poquito más complicado. A veces se nos rompe el dique, ¿verdad? Y hay que usar un dique nuevo. Pero lo importante es que conforme vayamos practicando, entonces se nos va haciendo más fácil. Vamos a colocar, esta es la grapa 12A que la vamos a colocar del otro lado. Vamos a agarrarla. Y en este caso, la muelita que yo tengo tiene una corona de acero cromado, pero no importa, porque como solo es para el laboratorio, ¿verdad? Entonces lo que yo les comentaba. Hay que sacar la aleta del dique para que realmente yo pueda tener un buen control de la humedad. Entonces ya la aletita o el bracito de la grapa me quedó libre, ¿verdad? Entonces ya es más fácil que nosotros podamos comenzar a trabajar. Siempre es importante que le preguntemos al paciente si no le incomoda, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que si no calculamos bien el dique y no lo centramos bien, el dique le va a llegar hasta la nariz al paciente y no va a poder respirar. Entonces lo recortamos. Otro problema que se nos puede presentar también es cuando el paciente es respirador bucal, ¿verdad? Entonces si el paciente es respirador bucal y yo le pongo el dique, no va a poder respirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una perforación aquí en medio para que el paciente pueda respirar sin ningún problema. Entonces, vamos a remover el dique. Algo muy importante que yo no le puse a esto, ¿verdad? Es el hilo dental. ¿Para qué me va a servir el hilo dental? El hilo dental me va a servir para yo poder sostener la grapa, ¿verdad? Entonces siempre es importante que a la grapa que yo voy a utilizar le vamos a poner hilo dental. Miren. Vamos a ponerle hilo dental. Y voy a colocarle a la que ya tenemos con grapa, con el arco y con el dique, solo para mostrarles para qué me va a servir ese hilo dental. No es por que se vea más bonita la grapa,
¿verdad? Es por cuestión de seguridad. Entonces, vamos a volver a colocar la grapa. Vamos a colocar bien la boca de este niño que está medio terrible. Voy a volver yo a colocar la grapa. Ahí estamos. Voy a sacar las aletas. Ahí estamos. Uy. Vamos a volver a colocarla. Nada más lo voy a poner porque quiero explicarles para qué nos va a servir el hilo dental, ¿verdad? Voy a volver a colocarlo. Vamos a sacar las aletas del dique. Entonces, el hilo dental, ¿para qué me va a servir? El hilo dental me va a servir como protección y seguridad. Yo voy a pasar el hilo entre el arco y el dique y vamos a hacer un nudito. ¿Para qué? Por si pasa lo que a mí me pasó hace un rato, que me salió volando la grapa. Ya cuando yo tengo el arco puesto, entonces no hay ningún problema de que me salga volando la grapa al suelo, ¿verdad? O que el paciente se la trague. Ahí está, ¿ves? ¿Verdad? Entonces si a mí se me zafa, es más fácil porque me traigo todo junto. Igual en el momento de quitarla, en el momento que yo lo voy a retirar, retiro la grapa y con todo y la grapa se me viene el arco y el dique sin ningún problema, ¿verdad? Hay una forma especial también de ocupar el hilo. En el caso de pacientes que sean discapacitados, ¿verdad? O que tengan movimientos involuntarios, que ellos tienden a cerrar la boca por sus movimientos espásticos, que ellos no tienen cómo controlarlo. Entonces, en este caso, en el oído que tiene la grapa, lo vamos a enhebrar como que fuera una aguja. Vamos a hacerle un nudito. Y ya con el nudito hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a enrollar el hilo dental en toda la grapa. A que me quede de esta forma. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene movimientos espásticos que él no controla, o por ejemplo un paciente que es epiléptico o un paciente que sufre de convulsiones, ¿verdad? Nos puede pasar que estando en el sillón dental le dé una convulsión y lo tenemos con dique y con grapa para seguridad también, ¿verdad? Entonces, si él muerde la grapa, vamos a pasar el hilo del otro lado. Si él muerde la grapa y la grapa se me quiebra, no va a haber riesgo de que si se parte a la mitad, el paciente se la trague. ¿Por qué? Porque la grapa está bien sostenida. Miren, normalmente uno esto lo hace, como les digo, con pacientes con algún tipo de discapacidad, pero lo podemos hacer con todos los niños sin ningún problema. Esta es otra forma de asegurarme que si la grapa se me quiebra, no salga volando o no le caiga en el ojo al paciente o no se lo vaya a tragar. Acordémonos que muchas veces las grapas se tuestan de tanto estarlas esterilizando, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Acordémonos, ¿verdad? Importante, otra técnica era colocar primero la grapa
Siempre es importante que si nosotros colocamos, perdón, primero la grapa, ¿verdad? En el momento que yo la coloco, tocarla y estar seguro que está fija antes de colocar el dique. Si yo lo voy a colocar grapa, dique y arco, entonces aquí yo me estoy asegurando que la grapa está bien colocada, miren, está bien fija. Y ahorita voy a agarrar yo el dique. Pudiéramos hacerlo ya con el arco puesto, ¿verdad? Sacamos las aletas, pasamos bien el dique por atrás y está colocado, miren. Otra forma también es vamos a quitarlo, colocarlo por separado. Tengo yo aquí el dique, vamos a perforarlo. Como es una molar, ¿verdad? Yo voy a ocupar el hoyito más grande de la perforadora. Algo muy importante es, en la muela donde yo voy a colocar la grapa, vamos a hacer dos perforaciones, una seguida de la otra. Miren, ¿para qué? El hoyito queda un poquito más grande, para que no se me rasgue el dique, porque ahí va a ir la grapa, ¿verdad? Yo ahorita perforé, digamos, para la 6, porque es la que estoy aislando. La 5, si ustedes se fijan en el dentoformo, no está. Entonces, al haber un espacio déntulo, yo me corro sin perforar el dique, dejo un espacio y después perforo para la pieza 7/4 en este caso. ¿Por qué dejo el espacio? Para que en el momento de que yo vaya a aislar, miren, los dejé separados. Para que en el momento que yo vaya a aislar, ese espacio déntulo me quede cubierto con el dique y por ahí no vaya a tener filtración. Entonces ya una vez perforé el dique, vamos a colocarlo, vamos a estirar el dique, voy a pasar por las aletas y por el arco y posteriormente a esto voy a colocar yo mi arco, ¿verdad? Esta es la otra técnica, grapa, dique y arco, ¿verdad? En este caso lo que yo les explicaba, si nos sobra mucho dique, lo que hacemos es jalamos el dique hacia arriba, aquí, y del otro lado de la misma forma para que se vea más bonito el aislamiento, miren. Y como les explicaba yo, podemos poner aquí el eyector, ¿verdad? Si tenemos asistente, pues el asistente nos sostiene el eyector, pero muchas veces no tenemos asistente. Por ejemplo, aquí en la clínica, ¿verdad? Ya cuando suban a clínicas el otro año, primero Dios, entonces a veces hay algún compañero de nosotros que no le llegó el paciente y que lo ponemos como asistente porque viendo también aprendemos. Pero si estamos solos, colocamos el dique aquí en esta esquinita y automáticamente el agua se va yendo de ese lado o lo ponemos de este lado. En el momento que estamos trabajando, nosotros vemos hacia dónde corre el agua para poder poner ahí el eyector. Y también, como les decía, nos sirve para poner torunditas que están contaminadas, ¿verdad? Para hacer más fácil colocarlas ahí. Y como les decía yo, en el momento que removamos el dique, pues se nos viene todo de una sola vez. Vamos a remover el dique. Y ahí se viene todo de un solo. ¿Bien? Entonces es más práctico. Importante que sepamos qué grapa vamos a utilizar para cada pieza. Me voy a quitar la careta, ¿verdad? Hay, como les explicaba yo, la 12A y la 13A son las de combate. Pero también tenemos grapas que no tienen indentaciones, que nos pueden servir para las molares. Tenemos la grapa de premolares, que la podemos utilizar en los caninos. Miren,
la colocamos en el canino, porque muchas veces cuando vamos a trabajar aquí al frente, en mi caso, yo les enseño a aislar de canino a canino. Entonces colocamos 2 grapas, una en un canino y otra en el otro canino, y ahí sostenemos el dique. ¿Por qué? Porque a veces si estamos trabajando en anterior y estamos haciendo pulpotomías o alguna restauración, el dique nos interfiere, ¿verdad? O también tenemos grapas, siempre es importante que las grapas estén estériles, ¿verdad? Tratemos de esterilizar grapa por grapa. ¿Por qué? Porque en el momento que yo abro esta bolsita, si yo tuviera aquí 4 o 5 grapas, se me contaminan todas. Y la única que voy a ocupar, ¿verdad?, es una, valga la redundancia, y me va a tocar esterilizarlas todas de una sola vez. Por eso es importante que sepamos para qué grapa, para qué diente es cada grapa. En este caso tenemos una grapa que, si ustedes se fijan, esta no tiene aletas y tampoco tiene indentaciones. ¿Para qué puedo ocupar esta grapa? Esta grapa también la puedo utilizar para un canino o para una primera molar. La primera molar temporal es la más atípica de todas, ¿verdad? Esta grapa, como no tiene aletas, yo tengo que colocarla antes de colocar el dique, porque en este caso no voy a poder colocar todo, porque el dique no va a tener dónde sostenerse porque no tenemos aletas. Pero si ustedes se fijan, me adapta bien en el canino. Pongo mis 2 grapas, una a cada lado en el canino, y posteriormente podemos colocar el dique. Voy a poner yo la de premolar en el otro canino para que ustedes vean lo que les estaba explicando. Y vamos a ocupar este dique. Vamos a hacer las perforaciones como que fuera para la parte de enfrente. Y en este caso vamos a ocupar los orificios más pequeños, ¿verdad? Entonces, canino donde está la grapa, lateral, central, central, lateral, y el canino donde está la grapa. Miren. Entonces, vamos a abrir nuestro dique. Espérenme que aquí en esta no se me abrió donde la hice doble, entonces no voy a poder poner la grapa. Vamos a perforarle, ahí está. Miren.